Bienvenidos una vez más al País de Revés. Hoy estamos muy contentos por una razón. Si ustedes vieron hace algunos días, Ricardo Anaya, el presidente del PAN y quien encabeza todo este asunto del Frente Ciudadano, nos dio la razón. Nos dio la razón a mí y a muchos más que estamos en favor de la renta básica universal. Si no han visto la opinión que dimos al respecto hace algunos meses, ojalá puedan revisarla. Si no, en este momento vamos a retomar rápidamente lo que significa. Pero ¿a qué voy? A que finalmente un grupo político con intereses y con posibilidades de ganar de la presidencia de la República está apostando por eso. Si ustedes se acuerdan, también aquí alguna vez comentamos que cuando hicieron la reforma de la Constitución de lo que hoy es la Ciudad de México, un grupo de perredistas impulsaba eso, la renta básica universal en esa Constitución, pero finalmente se desechó por falta de consenso. Hoy, a esa propuesta del PRD se ha sumado en el Frente Ciudadano, el propio Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. ¿Qué significa? Que cabe la posibilidad, finalmente, de que los mexicanos, por el hecho de ser mexicanos, reciban un apoyo incondicional que no esté sujeto a fines electoreros, a fines políticos o para usar de carne de cañón de rehenes políticos a los grupos sociales. Y entonces les voy a decir brevemente qué es la renta básica universal. En el mundo, la tecnificación en el campo, en la industria alimentaria, en general en todos los sectores productivos, ha desplazado la mano de obra. Hoy, un robot hace el trabajo que antes hacían 100 obreros. ¿Qué implica eso? Que se abarata, es decir, que tiene que hacerse más económico el costo de la mano de obra para poder obtener un empleo. Entonces, hoy vemos, particularmente en México y en Latinoamérica, ejércitos de subempleados, es decir, gente que no alcanza un empleo formal. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el sueldo no les conviene. Y entonces tienen que dedicarse a empleos de medio tiempo que no tienen seguridad social y por lo tanto no tienen estabilidad, que son de temporada, o si no, vemos a mucha gente en los cruceros lavando parabrisas, vendiendo dulces, ofreciendo sus artesanías, pidiendo limosna y podemos irnos en un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estadísticamente, hoy la humanidad produce suficientes alimentos para que todos los seres humanos pudiéramos comer. ¿Por qué no ocurre eso? Porque no todos tienen dinero. Y entonces hay millones y millones de toneladas de alimentos que se desperdician todos los días. ¿Qué es la renta básica universal? Es la opción de una auténtica justicia social y redistribución de la riqueza, es decir, todos aquellos que tenemos trabajos formales, todos aquellos profesionistas que pagan impuestos, todos esos empresarios que tienen fábricas, etcétera, etcétera, y pagan un impuesto al gobierno, lo pagan con esa finalidad. El gobierno tiene que redistribuir esa riqueza que genera un país mediante servicios, educación, salud, caminos, limpieza, seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una muy buena parte, ya les había dicho en la ocasión anterior que hablamos de esto, la tercera parte de los ingresos del gobierno en México se dedican al paternalismo, es decir, a regalar despensitas, es decir, a darle becas de Progresa, la leche subvencionada, etcétera, un largo etcétera de cosas que le dan a la gente, pero la hacen rehén político, porque podemos ver en muchos lugares que si te dicen, pero si no votas por mi partido y pierde, no te volvemos a dar despensa, no te volvemos a dar esto, no te volvemos a dar aquello. Si tú no vas al meeting, si tú no vas al evento tal, entonces pierdes estos beneficios. Ese es el paternalismo. En eso ha caído durante décadas el gobierno en México y en Latinoamérica. La renta básica universal propone, lo que Ricardo Anaya dijo en esa conferencia de prensa, redistribuir
revisar y volver a formular esas políticas públicas de asistencia o de apoyo social que no se conviertan en paternalistas. Y la manera más simple es quitarlas todas y ese dinero que se utiliza, calcularlo y darle a cada mexicano, por el hecho de serlo, una renta, es decir, un sueldo mensual que le ayude en sus necesidades básicas. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, para que una despensa llegue del centro del país a una comunidad en Oaxaca, el gobierno tiene que buscar quién se los provee, quién se los prepara, en qué moviliza esas despensas. Necesita personal que tenga un padrón que vea quién la merece, quién no la merece, cómo se la hacemos llegar y finalmente llega. De un peso que se dedica a política social hoy en México, 30 centavos o menos llegan efectivamente en apoyos a los pobres. Si se quita todo ese camino, un peso se calcula entre el número de mexicanos, ni siquiera de pobres, de mexicanos, y se les asigna. No hay intermediarios, no hay licitaciones, no hay lugar para la corrupción. Simplemente por el hecho de ser mexicano se te da. Si tienes trabajo, ese dinero te va a ayudar a vivir mejor. Si no tienes trabajo, te va a ayudar a vivir y a que tengas oportunidad de buscar un trabajo que te convenga. O si no quieres un trabajo formal, hacer labores sociales de apoyo en favor de tu comunidad o de tu familia, o de tener un subempleo, pero a la vez un ingreso seguro que te permita una mejor vida. Pues ya no vas a esperar que el gobierno te dé la despensa, vas a tener el dinero para comprar lo que necesitas en realidad. Y si en tu casa son 2, 3 o 4 adultos mayores de 18 años, ese hogar se va a ver beneficiado en esa misma cantidad. Eso es la renta básica, es lo que está proponiendo hoy el Frente Ciudadano y habría que ver cómo vendrá formalmente la propuesta. Pero al país de revés y a muchos más que pensamos en que necesitamos una justa redistribución de la riqueza, nos han dado la razón. ¿Tú qué piensas? Este es Tu País de Revés. Nos vemos la próxima. Comparte, dale like, suscríbete y seguimos en contacto. Muchas gracias.